Cristian Manuel Serrano nos presenta una nueva entrega de la historia de los mundiales, esta vez España 82. Edición número 12 de las Copas del Mundo. Es muy especial para mí, no porque recuerdo, no es mi primer mundial es México 86, pero sí tengo una breve... Una imagen de los dibujos animados de España 82. Recuerdo que mi papá veía los resúmenes y los partidos y yo decía, no, ya no quiero que pongan los partidos, quiero ver las comiquitas. Era de Naranjito y sus amigos en España 82. Es lo que tengo recuerdo en mi cabeza. Qué interesante. A los 3 años de edad. Pero tienes así como flash. Sí, tengo el flash de que yo decía, no, ya no quiero fútbol, quiero las comiquitas del Naranjito. Y no sabías lo que te esperaba en la vida. No sabía lo que me esperaba, Batito. Bueno, déjame ser enfermo, viva de él. Bueno, eres un enfermo, es la verdad. Incurable de fútbol. Exactamente. Bueno, dicho esto, Mundial número 12, 24 selecciones, la primera vez. Vamos a ver, empezar de otra manera Cosa que duró hasta el 94, ¿no? Hasta el 94, sí señor, porque Francia 98, 32 equipos. Así es que vamos a dar play, Dieguito, a una introducción hermosa de la introducción del Mundial. Me encantó. Qué bueno que le haya gustado porque es espectacular. Dicho esto, el Mundial de España 82 con Joao Havelange de presidente, tenemos que decir que trajo al tercer mundo futbolístico, cumplió su promesa. Obviamente. Pese a todo, pero parte de su esquema de entre comillas, fechorías, Havelange se incorporó a nuevos lugares del fútbol. Lo mismo Blatter, lo continuó. Claro que sí, y ya generó una globalización en un mundo que todavía no estaba del todo globalizado. En el fútbol ya se globalizó a partir de este mundial. Sumas 24 equipos, 2 cupos para África, recordemos solo tenía 1, 2 cupos para Asia y Oceanía y 2 cupos para CONCACAF, vato. El tercer mundo futbolístico muy bien representado ahora ya por más selecciones, es donde más cupos se le dieron y Joao Havelange cumplió su promesa, que obviamente venía con dinero y todo atrás, porque es eso. Evidentemente, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y también en el 74 se adjudica la sede de España, en un momento que España estaba con un gobierno totalitario, con un gobierno dictatorial. ¿Seguía todavía? En el 74. Y en el 74. Cuando se le asigna la sede. Recordemos, siempre se asigna años antes, ¿no? Muchos y en el 82 ya con un gobierno democrático, pero bajo la amenaza de ETA, que amenaza con hacer un boicot a la Copa del Mundo. Bueno, en ese film, que hace un rato veíamos la intro, dice el locutor, pensar que la Paloma de la Paz, porque es todo un mensaje que empiece en Barcelona y termine en Santiago Bernabéu, con toda la rivalidad ahí, pero claro, este grupo denominado por algunos terroristas del País Vasco, sí, porque lo fue, sí señor, ETA lo fue terrorista, tenía un ideal político, pero como también decían las FARC, era ideal político, pero bueno, otro tono, no nos vamos a meter ahí, nos demoramos 6 horas, pero ETA fue una amenaza. Claro que sí, para la Copa del Mundo. Y murió gente inocente en sus manos, entonces. 14 ciudades, 17 estadios, vato. Es la primera vez y sigue siendo el mundial con más sedes y más estadios en la historia de la Copa del Mundo. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! En un país no tan amplio chiquito en territorio que tengan tantos estadios. 2 países que se les extrañó muchísimo esta Copa del Mundo, los grandes ausentes, fue Holanda, que se quedó en el grupo con Francia, Bélgica, República de Irlanda y Chipre. Había ganado solo 1 punto ante los irlandeses, quedó cuarta en el grupo, fue la decepción de la eliminatoria. Y Uruguay, que se quedó nuevamente con Perú. Había empatado 0-0 en Lima, no en el grupo clasificatorio. En el grupo que le tocó, Y Perú le gana en el centenario 2-1 y se clasifica nuevamente a la Copa del Mundo. Mire usted. Y pese al episodio del 78. Claro, vuelve a clasificarse. Marcos Calderón, el técnico, y 3 años después mueren, en el 85, 3 años después mueren en ese trágico accidente en el Pacífico, en el avión de Alianza Lima, Marcos Calderón y muchos de los jugadores que jugaron esta Copa del Mundo. Dicho esto, pues bueno, nos metemos ya al sorteo de la Copa del Mundo. ¿Y por qué nos vamos a meter el sorteo? Porque es el sorteo considerado el más nefasto de la historia de los mundiales. 500 millones de personas. Sí, por mal hecho. ¿Por mal hecho, pero por mala la mecánica o por meter la mano? Por ambas cosas. Mala la mecánica. ¿Por qué? Porque España trató de dar una imagen al mundo de tecnología y trató le salió al revés. Trató de imitar, vato. Fue transmitido a más de 150 países, me parece, el sorteo. 500 millones de personas lo vieron el fiasco del sorteo en vivo. Ahí estamos checándolo. Exactamente, se hizo en el Palacio del Congreso
y de Exposiciones de Madrid. Se hizo el sorteo el 16 de enero de 1982 y tuvo 3 cosas por las cuales tú preguntas por qué fue un fiasco el sorteo. Trataron de imitar a la Lotería Nacional con las bombas de lotería, con los bombones, perdón, de Lotería Nacional, con los niños de Ildefonso, que eran los que sacaban las pelotitas en el sorteo mundial, el sorteo de la lotería que hacían todo el tiempo en España. Pero esta vez con unos baloncitos de Tango Barcelona, la pelotita del mundial chiquitita que ahora ya la vamos a ver. Y por 3 cosas fue un verdadero fiasco este sorteo. El primero, no se le designó a Bélgica como cabeza. Mire a Blatter, jovencito, ahí lo vemos. Ay, yo sé. Era el secretario de la FIFA en ese momento. Y bueno, pero mira cuántos años fue. Fue secretario 30 años. Imagínate, y después fue presidente. O 20. Fue presidente. O sea, estuvo 40 años en FIFA. Claro que sí. Inglaterra fue designada como cabeza de serie por ser campeona del mundo, pero Bélgica era la que realmente merecía ser cabeza de serie. Esa fue la primera objeción que tuvo el sorteo. La segunda, cuando salió sorteado para el grupo 1 y 2, salió Bélgica para el grupo 1 y Escocia para el grupo de Argentina, el grupo 3. Pero en medio sorteo se dieron cuenta que iba a ser algo inoperable, que iba a ser algo que no se iba a poder dar porque se iban a juntar países de la misma confederación y tuvieron que volver atrás en medio sorteo. No, o sea, dijeron, Blatter dijo, no, perdón, está mal hecho y volvieron atrás. Cayeron en vergüenza. Así es, en medio sorteo. Y por último, hasta los niños de Ildefonso se reían, se quedaron atascadas 2 pelotitas, la una de Honduras y otra de Austria, quedaron atrapadas, tuvieron que sacar un palo de madera, impensado en los días de hoy que suceda algo así, pero mira cómo salían los baloncitos, una cosa maravillosa. Es historia pura de los mundiales. Esto yo no tenía idea que alguna vez pasó. Por eso le tenía esta sorpresa, Bato. Me tomé un tiempito porque es algo muy, muy curioso y es una joya de las Copas del Mundo. Y que debes saber solo tú y los manes que estuvieron ahí ese día, nadie más en el mundo. Honduras y Austria se quedaron atascadas y mire. Macaya no debe saber esto, sí. Y ahora lo vimos con Dieguito. Mire cómo se ríen los niños, cómo se queda atrapada la pelotita ahí. Hasta los niños se reían. Claro, es un papelón. Hasta los niños se dieron cuenta que era un papelón. Y bueno, por eso se acomoda a dedo y todo eso. Pero finalmente, mire cómo se ríen los niños. Mire cómo se ríen porque se queda partida la pelotita. ¿Qué han pensado? Yaura. Para decirlo en cuencano, Yaura. Exactamente. Mire cómo se quedó abierta, se rompió la pelotita y claro, y se quedó atrapado el papelito del país que correspondía. Bueno, dicho esto, los 6 grupos del Mundial fueron finalmente confeccionados. Y Bato, te cuento cómo fue el formato, porque es la única vez que se jugó de esta forma. 24 países, la FIFA no sabía, no tenía en ese momento el mecanismo para poder hacer múltiplos de 8, para que jugar octavos, cuartos, semis y final. De los 24 pasaban los 2 primeros de cada serie, de 6, y quedaban 12. ¿Y qué se le ocurrió a la FIFA? Hacer 4 grupos de 3. 4 grupos de 3 en donde jugaban una nueva liguilla y los campeones iban a semifinales. Se abolieron los cuartos de final. Mira. Fue la única vez que se jugó con este formato. Grupos de cuartos. O sea, en los cuartos eran grupos, digamos así. Octavos y cuartos eran grupos de 3. Exacto. Se jugaba un triangular, pero ya vamos a ver los vicios que tenía este formato, por eso nunca más se volvió a jugar de esta manera. Se jugaban semifinales, tercer puesto y final. Dicho esto, vamos a la primera fase. Vamos. Italia, Polonia, Camerún y Perú. Creo que vas a llegar, sí. Voy a llegar. Polonia, Italia, Camerún y Perú. Todos empatados. Mira los resultados del comienzo con un Tomás Encono, que era el arquero del Español de Barcelona, un arquerazo. Qué arquero. Donde Polonia basó, digamos, Camerún basó su arco en 0 en esta Copa del Mundo y se fue invicto. Mira, 3 empates. Empató con Italia en el último partido, gol de Envida. Empató con Polonia y empató con Perú. De muerto ya, ¿para qué? Sí. Los 4 primeros partidos de empates, mira, Bato. Gerardo Morán, sí. Y se decide, se juega en 2 estadios en Galicia. Se juega en Balaídos, el estadio del Celta, y en Riazor, el estadio del Superdepor, el Deportivo La Coruña. En el último partido, Polonia en 21 minutos resuelve la cosa, se mete primero el grupo, le gana 5-1 a Perú. Otra vez Perú dando una vergüenza en Copa del Mundo. Había empatado los 2 primeros, empató con Italia 1-1, pero se come una goleada 5-1 con una gran actuación de Boniek, que aparece en las Copas del Mundo. Ya había jugado el 78, pero aquí aparece con fuerza en el Mundial de España 82. ¿Cuál es el nombre completo de Boniek? Bueno, no, te estoy preguntando. No, sí sabía. Se me cruzaron los engramas. Ya me voy a acordar. ¿Pero qué año es esto? El 82. En el Mundial. Jugó el 78. Ay, cómo es Boniek. Espérate, te digo. Jugaba con el 20 y es de la Juventus. Jugó
En el año 84 nace Oscar Boniek García, hondureño. Entonces es muy probable que el padre se inspiró en Boniek. Sí, por eso te preguntaba. Sí. Pero no vale que me preguntes. Pero dígame cómo se llama, porque ahí rápidamente salimos de dudas. Boniek, país, perdóname. Polonia. Porque Honduras estuvo en esta Copa del Mundo, entonces debut es muy en las Copas del Mundo. Que el padre le puso en honor a él. Es impronunciable. Dígame. Zbigniew Boniek. Sí, Zbigniew Boniek. Pero, o sea, 14 consonantes en fila. Zbigniew Boniek, sí señor. Jugó en la Juventus, le hicieron el penal en el 85 en la Copa de Europa. Mira. El gol de Platini, el desastre de Heysel. Italia 1, Camerún 1, Polonia 5 y se clasifica. Polonia de primero, Italia dando pena, una selección remendada por Enzo Biarzot y con muchas críticas. Con 3 empates. Con 3 empates, Bato Paolo Rossi muy cuestionado, Enzo Biarzot muy cuestionada. Por un gol. Por un gol más. Solo hizo un gol más que Camerún. Sí, señor. Camerún se va a su casa sin perder. Y en esa Copa con Roger campaña Mila. Casi exacta, solo que hizo un gol más. O sea, marcó uno más. Los puntos eran exactamente iguales. No te puedo creer. Y entró por la ventana Italia a la segunda fase y después se consagró campeón. Vamos a ver el cambio. Como Paraguay en la Copa América 2011. Pero recordar que Paolo Rossi venía de una suspensión de 3 años que le bajaron a 2. ¿Qué pasó con Paulo? Porque él estuvo metido en un tema de apuestas. Mira que era difícil darse cuenta de eso en el 82. Jugaba en el Perugia en ese momento. 80. Jugaba en el 80, le sancionaron. O sea, imagínate, Biarzot le lleva sin jugar 2 años a la Copa del Mundo. Qué confianza. En los 3 primeros partidos lo pone de titular, ni un gol. Le querían liquidar a Enzo Biarzot porque Paolo Rossi no daba la talla y pedían a gritos que le sienten. Jugaba en el Perugia en ese momento, después fue transferido a la Juventus, pero fue la gran carta de Enzo Biarzot y terco como él solo lo mantuvo hasta el final. Y ya vamos a ver lo que ocurrió. Mira, ahí está la selección italiana en el álbum de Panini. Como Paraguay, hermoso. finalista de la Copa América 2011, pasa como mejor tercero. Nos vamos rápidamente al grupo 2, pasa Polonia e Italia en el grupo 1. Vamos al un grupo hermoso. Alemania, Chile, Argelia y Austria. Aquí, ¿qué se da? Se da un partido famosísimo. Se llama La Vergüenza de Gijón. ¿Cómo no? La Vergüenza de Gijón. Alemania empieza derrotado en el Molinón, en el estadio del Sporting de Gijón, y también en el Carlos Tartiere se jugaba el grupo, en el estadio del Oviedo. Empieza perdiendo con Argelia, Bato. El segundo triunfo africano en la historia de las Copas del Mundo, gol de Belumi Madjer, un argelino famoso del Porto que le dio el título en el 87 de campeón de Europa. Bueno, Argelia empieza ganando. Chile, dirigido por un conocido de la afición ecuatoriana, Locutín Santibáñez. Ah, mira. El famoso penal errado en el Carlos Tartiere por Carlos Caselli. De hecho, hay una propaganda hermosa de Caselli. Hicieron una propaganda después de muchos años con ese penal famoso errado porque le pega horrible Caselli, y Austria le gana 1-0 un gol de Scharner. Después Alemania recupera la memoria y le golea 4-1 a Chile con 3 goles de Karl-Heinz Rummenigge, que había sido Balón de Oro 80 y 81. Y Argelia pierde con Austria. ¿Por qué es importante esto? Porque deja en la tercera y definitiva jornada del grupo B. Juega primero el día anterior Argelia, si nos podemos fijar, 24 de junio, y Alemania juega contra Austria. Estamos oyendo, me encanta. Hasta antes de esto, Bato, una de las razones por las cuales se juega los terceros partidos a partir de esta Copa del Mundo es la vergüenza que pasó entre Alemania y Austria, porque jugaban con resultado conocido. La FIFA no aprendió del Mundial del 78. Mira, alemanes y austríacos, súper respetuosos de la ley, de las normas, ¿se pusieron de acuerdo? Mire el gol de Belloumi de Madjer. Es el gol de Madjer frente a Alemania. Belloumi. Ya está Madjer. Argelia frente a Alemania en el debut. Mire, qué lindo. Schumacher en el arco. Una maravilla. Perfecto. Fantástico. Bueno, le contaba entonces. Argelia le gana. Nos va a volar, sí. Argelia le gana. Eso no está saliendo. Sí está saliendo, sí. Argelia le gana 3-2 a Chile en el partido definitorio y tenían que jugar. Imagínate que Argelia ganaba 3-0 cómodo, pero baja la guardia y deja que Chile le haga 2 goles del segundo tiempo y permite que Alemania y Austria al día siguiente amarren el partido, porque con un 1-0 a favor de Alemania pasaban los dos. De hecho, es recordado como la mayor vergüenza en la historia de los mundiales, porque a partir del minuto 21 que Grube ya hace el gol, empiezan a hablar entre los dos dentro de la cancha en alemán. Hasta hablar. Sí. Y toda la afición del Molinón empezaron a decir Tonga, que se besen, porque no se hacían daño. Y empezaron a corear el nombre del Sporting de Gijón.
De hecho, la afición argelina fue al hotel de Alemania y Schumacher les respondió con bombas de agua, tirándoles desde la ventana, porque estaban recriminando los que arreglaron el partido. Finalmente perjudican a Argelia. ¿Qué pasó? O sea, no hay una confirmación de los autores, pero estaba más claro que el agua. ¿No hay una confirmación? Sí, de Hans-Peter Briegel, 25 años después confesó que hubo un arreglo entre los dos. Aunque Ulrich Stielike, que juega en el Madrid, y Paul Breitner lo negaron, pero Briegel dijo que sí, que hubo acuerdo. Sí, pero si caminaron y hablaron en el partido. No, tienes que ver porque es algo impresionante. O sea, es demasiado evidente ese arreglo que hubo en el Molinón. Pasa Alemania, pasa Austria y se queda fuera Argelia de la Copa del Mundo con 2 triunfos. Vamos al grupo 3, que se juega en Alicante y Elche, y aquí se da un hecho histórico. Bueno, aparte del gran debut de Diego Armando Maradona, que plasma su primer gran partido en la historia de las Copas del Mundo frente a Hungría, 4-1, 2 goles del Pelusa, en el estadio José Rico Pérez en Alicante, y se juega también en Elche, en el Manuel el Martínez Valero de Elche, que en ese momento se llamaba el Nuevo Estadio. Argentina pierde en el debut con Bélgica en el partido inaugural, gol de Van den Boer. Y miren ese 10-1. Mira, perdóname, hay mucha gente que ha emparentado a España 82 como un fracaso argentino, y no lo es, porque sí clasificó. O sea, no es que se fue en primera ronda. Tenía el mismo equipo el 78, Bato, con 2 diferencias. Y cuando se elimina, ¿contra quién se elimina? Contra Italia y Brasil. Entonces sí, señor. No es cualquier cosa. Perdón que te spoileé, pero es la verdad. Es así. Ortiz y Luque salen del equipo y entra Maradona y Ramón Díaz. Mire los dos que entran. Con Kempes, con Bertoni, con Ardiles. Un equipazo. Sí. ¿Cómo es Fillol en el arco? Bueno, Hungría le mete al Salvador 10-1 al Salvador del Mágico González. La goleada más importante de la historia de los mundiales, con 3 goles de Laszlo Kiss. 3 goles de Laszlo Kiss. Ni Lassi había jugado el 78 también. Bueno, 10-1. Argentina golea a Hungría 4-1 en el segundo partido. Bélgica le gana al Salvador. Hungría gana 10-1 y luego golea. Increíble. Y Argentina le gana caminando al Salvador 2-0 y se clasifica conjuntamente con Bélgica a la segunda ronda. Hungría, que ganó 10-1, se queda fuera de la Copa del Mundo. Vamos al grupo 4. Esto impresionante. Es como si Portugal en el 2010, después de ganar la Corea del Norte, se quede fuera. Vamos al grupo 4. Hay un duelazo en el debut de Inglaterra-Francia con Brian Robson. Recordar que Inglaterra volvía a las Copas del Mundo. No jugó el 74 y el 78, eliminado por Polonia e Italia. Y viene con un equipazo, Bato. ¿Por qué? Desde el 77 al 82, todos los campeones de Champions ingleses. Liverpool, Nottingham Forest, Liverpool y Aston Villa. Mira qué importante lo que traes a colación. 78 y 79, Balón de Oro, Kevin Keegan, super ratón. Fue el Balón de Oro Balón de Oro. O sea, tenías todo. Tenías campeones de Europa, tenías balones de oro. Por eso es que se hablaba de la España del 2010 también. Sí, señor. Porque tenías a ese Barça de Guardiola como base, más los cracks como Xabi Alonso, David Silva y otros, ¿no? Peter Shilton, Brian Robson, Kevin Keegan, Brukic, que los 2 cracks se quedaron lesionados hasta la segunda fase porque venían con un problema muscular y tenían un equipazo. Inglaterra que era candidato realmente. Y Francia con otro cuadrado mágico como el Brasil, los 2 mejores mediocampos del Mundial, Girés, Platini, Gengini, que Luis Fernández entró en el 86 en vez de él, Girés, Tigana, claro. Jan Tigana. Equipazo. Bueno, Inglaterra le gana en el debut en la Catedral de Bilbao 3-1 a Francia. Y aquí se da otro hecho muy curioso en la historia de los mundiales. Francia 4, Kuwait 1 en el Nuevo Zorrilla de Valladolid. ¿Qué pasa? El jeque de Kuwait estaba en la tribuna. 3-1 ganaba Francia. Hay video de eso. Sí, mira, ahí está como baja la cancha para persuadir al árbitro que dé el gol a favor de Francia, porque hubo un pitazo en la tribuna y los kuwaitíes se quedaron parados, pensaron que el árbitro Stupar era el árbitro soviético de aquel partido, se quedaron parados y el árbitro da el gol. Bueno, el jeque no se le ocurrió mejor idea que bajar a reclamar al campo de juego y logró que Stupar se vaya para atrás. Cambie de decisión. Y cambie de decisión. Mire usted lo que pasa en la historia de los mundiales. Hoy día no se te ocurre que alguien pueda bajar. Sería imposible. Logra cambiar Francia con Michel Hidalgo de técnico. También dice, no, si cambias yo también me voy del partido. Hasta que Michel Hidalgo pone paños fríos, dice a los franceses que se queden y termina el partido 4-1.
Termina pasando Inglaterra y termina pasando Francia en este grupo. Se queda Checoslovaquia, que había sido campeón en el 76, vato, con jugadores como Nejoda, el delantero, que era muy buen jugador, o Seman en el arco. Vamos al grupo 5, se jugó en Valladolid y Bilbao este grupo. Y en el grupo 5, la gran decepción del Mundial. Los dirigidos por Emilio José Santamaría, que acaba de fallecer hace una semana, viste en el partido de Real Madrid-Bayern, le rindieron homenaje a un uruguayo nacionalizado español. Había jugado el Mundial del 62 para España. Y Irlanda del Norte queda primero en este grupo. Decía que España tenía tanta presión. Y le gana ese último partido. Gol de Armstrong. La base de la selección española era la Real Sociedad, que era bicampeona de la liga, con López Ufarte, Satrústegui, Jesús Zamora, Arconada, el arquero, era la base de la selección, y Juanito, el extremo derecho del Real Madrid. Pues bueno, España fue un fiasco. Empató en el debut con Honduras, imagínate, gol de Celaya y una ayuda de Iturralde. Aquí España recibió ayudas arbitrales, el apoyo del público, pero su selección nunca logró plasmar el juego que tenía que plasmar para poder ser candidata en esta Copa del Mundo. Le gana a Yugoslavia con otra ayuda arbitral de un árbitro danés, Lund Sorensen, con un penal inexistente que fue 1 metro fuera del área frente a Yugoslavia. El técnico de Yugoslavia era Milanic, que había dirigido al Madrid y no dijo nada, se hizo el de la vista gorda, dijo no, así pasó. Y Honduras pierde con Yugoslavia en el partido final, e Irlanda del Norte le gana 1-0 a España y le deja fuera a Yugoslavia por ese resultado final de Irlanda del Norte. Pasa Irlanda del Norte, Yugoslavia y Honduras eliminados de la Copa del Mundo. Decir que Honduras y El Salvador se habían clasificado a la Copa del Mundo en un hexagonal en Tegucigalpa, en el estadio de Cuscatlán. Y primera vez que se mete Honduras al Mundial y El Salvador. Y vamos al mejor grupo de todos, el Brasil, que es comparado como el equipo del 70. Ahí tienes que acelerar, dale. Toniño Cerezo, Falcao, Zico y Sócrates. Tenía 2 puntos flacos. El mejor Brasil de la historia, el mejor Brasil de la historia. Sí, similar al de 2006. Mejor, sí, yo creo que mejor, porque Kaká, Ronaldinho, porque Ronaldo, ese equipo Adriano, nunca logró Roberto. Nunca logró, vato, hacer un fútbol champán. Era un espectáculo verlo. Empezaba perdiendo siempre con Unión Soviética, con Escocia, con Nueva Zelanda no, pero siempre lo daba vuelta. 2-1. Bailó la primera ronda. Era un fútbol champán. Hablábamos con Andresito que recordaba el Brasil del 82. Todos aseguraban que era un equipazo. Que iba a ganar su punto flaco era Valdir Pérez del arco y el 9, Serginho Chalupa, que fue el goleador, que sigue siendo el goleador histórico del Sao Paulo, mira tú, con 242 goles. Ese era el malo. ¿Sabes quién le sigue? Rogerio Ceni, con 130 goles. O sea, increíble. 100 goles de atrás. Pero ¿sabes cuáles eran los titulares? El titular era Careca, con 21 años, desconocido para el mundo del fútbol, pero crack. Y también se había lesionado Reinaldo, el 9 del Atlético Mineiro, que era recontra crack. Que no viajaron ninguno. No pudieron viajar porque estaban lesionados. La afición, pero le bastaba, creaba tantas situaciones de gol que no pasaba. La afición pidió por Roberto Dinamita, el goleador del Vasco da Gama, pero Tele Santana, el padre del yoga bonito, decía no, él no clasifica. Mi técnico de mi equipo en Brasil, de Sao Paulo. Dijo no califican porque era bastante burdo para el fútbol que él quería practicar. No puedo creerlo. Y no lo lleva Roberto Dinamita y lo lleva a Serginho Chalupa, así se llamaba. Escocia nuevamente decepciona porque se queda a sí mismo por puntos, se queda con atrás de Unión Soviética, sí señor, y es la tercera eliminación consecutiva de Escocia en primera fase. Nueva Zelanda, debutante absoluto, fue último de grupo. Pasa Unión Soviética con jugadores de la talla de Dazaev, por ejemplo, o Blojin, el ucraniano que fue técnico recién de la selección ucraniana. Vamos a la segunda fase. ¿Qué vicios tenía esta ubicación de las selecciones? Que los 4 primeros de grupo tenían que compartir grupo y habían grupos que solo había un ganador de grupo. Y además el que no terminaba jugando tenía desventaja frente a los otros porque podían arreglar los partidos. Finalmente no terminó pasando nada de esto, pero el único que se clasificó sin jugar el último partido fue Alemania, como ya veremos. En el grupo 1, que se jugó en el Camp Nou de Barcelona, pasa Polonia 3-0, le gana a Bélgica con 3 goles de ¿quién? De Boniek. Crack. Bélgica le gana 1-0, pierde pero 1-0 con Unión Soviética y el partido definitivo queda 0-0, un partido aburrido, pero la ventaja de goles le favorece a Polonia y clasifica a semifinales. Vamos al grupo B, que se juega en el Santiago Bernabéu. ¿Qué grupo? Mire lo que tuvimos también aquí en este grupo. Y España último, el local último. Pierden el debut con Alemania, 2-1, Alemania e Inglaterra empatan 0-0, y Alemania, gol de Litzbarski y Klaus Fischer,
termina haciendo el gol Jesús Zamora ya en las postrimerías del encuentro, pero una España muy nerviosa, que no generó nada de fútbol. Fue realmente un fiasco la selección española. Tenemos que decir que solamente Suiza en el 54 obtuvo un puesto más bajo que los locales. Que un local. Solo hasta Qatar. Hasta Qatar, exactamente. Y España quedó 12º de aquella Copa del Mundo. Acelera todo. En España 0, Inglaterra 0, pasa Alemania a la semifinal. Vamos al grupo C. Este grupo es sensacional. Italia, Brasil, Argentina. No te imaginas un grupo de esos, no. El favorito era Argentina y Brasil. Italia era el juez del grupo, por cómo había demostrado en la primera fase. Y resulta que Italia cambia, pero de un momento al otro, el equipo de la Galicia, el equipo que se presenta en el estadio Sarriá, que ya fue demolido, le gana 2-1 en el debut de Argentina, gol de Cabrini y gol de Altobelli, y gol de Pasarela, descuenta, pero después este partido es muy famoso, Vato. ¿Por qué? Porque la marca asfixiante de Gentile a Maradona. 20 faltas. Y el juez rumano de la contienda, Rinea, no sacó ni una amarilla a Gentile. No. 20 faltas y medio lo cazaron a Maradona. Medio robo eso. Argentina en el partido con Brasil, el clásico sudamericano, recordemos que habían jugado el 74 y el 78 de Junior, un gol de Serginho y otro de Zico, gana 3-1 a Argentina y le deja fuera de la Copa del Mundo. Brasil necesitaba solamente el empate en el partido definitivo. Pero ¿qué pasó? Quería ir para el frente. 3 goles de Paolo Rossi, Vato, empieza el show de Paolo Rossi. Estaba ganando 2-1 en entretiempo. Italia 1-0, empata Sócrates, otro de Paolo Rossi, 2-1, empata Falcao y 3-2 de un córner que no debió ser córner, termina dándole el triunfo a Enzo Bearzot y Brasil quería ir siempre para el frente. Cuando estaba 2-2 le bastaba el empate, pero no, quería ganar, el fútbol que le gusta a usted, poca defensa, no, y bueno. Italia da la sorpresa y es el día que el Yoga Bonito muere definitivamente hasta el día de hoy. El último Brasil que pensaba solo ¿no? La final adelantada. Claramente. Así es. Italia a semifinal, Brasil fuera de la Copa del Mundo con Tele Santana jugando un fútbol hermoso. Muy heavy. Grupo de Francia, Austria y Irlanda del Norte. Francia cae un grupo más o menos asequible y le golea 4-1 Irlanda del Norte y le gana 1-0 un gol de Jane Gini de tiro libre. Y prácticamente con fútbol hermoso, te decía, Tigana, Gires, 2 puntos. 2 puntos por triunfo. Platini, Gengini era un equipazo. Rochetiu y Didier Six eran los delanteros de esta selección. El punto flaco era Ettori, como el de Brasil. Tenía muchas similitudes esta Francia con Brasil. Y vamos a las semifinales, rápidamente. Fase final. Polonia-Italia, 2 goles. ¿De quién? Paolo Rossi. Ay. Paolo Rossi. Y Bearzot aplaudido por el mundo después de la crítica, claro, por llevarlo sin jugar. La transformación más grande en la historia de los mundiales que pasó de villano a héroe en tan poco tiempo. Paolo Rossi se consagró campeón, goleador, Pichichi del mundial porque hizo un gol en la final, como ya veremos. Y en el Sánchez Pizjuán, Vato, se da el mejor partido de esta Copa del Mundo. Alemania-Francia, 3-3. Solo comparado con la Alemania-Italia que habíamos visto en México 70, porque en el tiempo extra, hasta el tiempo extra estaba 1-1, gol de Platini y gol de Lidzbarski, migajita Lidzbarski, el jugador del Colonia, y en los tiempos extra hay 4 goles en el partido. Francia estaba ganando 3-1, gol de Tresor, el jugador de raza negra que jugaba en Francia, y Gires, y Alemania empata con la fuerza teutona, impensado, termina 3-3, y es el primer partido, es muy importante porque es el primer partido que se define desde el punto penal en una Copa del Mundo. Definición por penal. Definición por penal. Platini? Se come Stielike, se come Didier Six y Bosis. No Platini. No Platini. Y en este partido también hay una falta, pero criminal, de Schumacher a Batistón que le sueña. ¿Cómo no? Le deja soñado y casi lo mata. De hecho, ahí vamos a ver la jugada, porque realmente es una cosa de lo... Mira cómo sale Schumacher con el antebrazo y con la cadera. Echaron. No, mira cómo quedó groggy, con conmoción cerebral Batistón. ¿Qué pasó después? Batistón le invita al matrimonio a Schumacher, porque Schumacher le pidió disculpas y le terminó invitando al matrimonio de Batistón, al gran Harold Schumacher. Así Alemania llega después de una batalla. Mira cómo le entra Schumacher. Ni amarilla vio Schumacher. Muy bien. Ni amarilla. Y final. Vamos al tercer puesto. Polonia le gana 3-2 a una Francia cansada, desmotivada.
e Italia-Alemania en la final el 11 de julio de 1982, con Sandro Pertini, el presidente de Italia en ese momento, que era ya era anciano, la verdad, pero festejó como un adolescente los 3 goles de las nacionales. Empieza ganando Italia, otra vez Paolo Rossi. Okay. Tardelli con el grito desaforado se consagra tricampeón del mundo en España, impensado. España 82, Enzo Biarzot en brazos, la Nacional en brazos, y las mujeres italianas dijeron esa noche que iban a duplicar la población italiana gracias a ese campeonato. Así, grande, Tordo, con una Alemania muy cansada desde la semifinal, llegó a esa final y le ganó físicamente. Italia había llegado más fresca después de esa semifinal con Polonia. Un genio, Tordo. Gracias, te has lucido. La otra semana, México 86. México 86.